Buenos días para todos. Damos inicio a nuestra sesión de hoy correspondiente a la asignatura de Hacienda Pública. Corresponde en el día de hoy hablar acerca de la facultad para crear tributos y también abordaremos el tema de los elementos estructurales del tributo. Entonces, comencemos hablando de la facultad para crear tributos. Existen claras diferencias entre la función de crear o establecer tributos y la de administrar y recaudar los tributos ya adoptados. La primera de dichas funciones, vale decir, la de crear tributos, debe ser ejercida directamente por el Congreso, dado que respecto de ella existe la reserva de ley que consagra el artículo 150.12. 150 numeral 12 de la Carta Política, que le atribuye al legislador la función de autorizar la creación de los tributos. En este campo se cumple la principal actividad tributaria de señalar las bases para el nacimiento de la obligación, la indicación de los sujetos, el hecho generador, las tarifas y periodos. Entonces, tenemos que señalar aquí primero la diferencia existente entre la facultad o la función para crear o establecer tributos y la de administrar y recaudar los tributos ya adoptados. Entonces, primero, en Colombia, ¿quién ostenta la calidad de crear tributos? En Colombia, la facultad para crear tributos radica única y exclusivamente en el Congreso de la República. Así lo señala el artículo 150, numeral 2. Vamos a precisar qué dice ese artículo para que lo tengamos claro. Vamos a buscar aquí el artículo 150, numeral 12. Un segundo, lo ubico aquí. El artículo 150, en su numeral 12, dice lo siguiente. Primero, el 150 dice, corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ella ejerce la siguiente función. Numeral 12, establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. Entonces, fíjense que constitucionalmente la función de establecer contribuciones fiscales, en otras palabras, de crear o establecer tributos, está en cabeza del Congreso de la República. Sabemos que el Congreso de la República está compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. Entonces, la competencia o la función para crear o establecer tributos está única y exclusivamente en cabeza de el Congreso. Y usted me preguntará, ¿y qué pasa entonces con las asambleas departamentales y con los consejos municipales? Veamos qué dice entonces el artículo 300, numeral 4 de la misma Constitución Política. El artículo 300, numeral 4 dice lo siguiente. Corresponde a las asambleas departamentales por medio de ordenanzas. 4. Decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Voy a compartirte aquí, Brailer, esta
Voy a compartirte aquí el articulado para que puedas precisar lo que dice la norma. Bueno, ya puedes ver la norma, Braille. Sí, sí. Aquí dice, mire, artículo 300 de la Constitución Política. Corresponde a las asambleas departamentales, a las asambleas departamentales en ejercicio de su función legislativa o coadministrativa se pronuncian o expiden ordenanzas. Dice el numeral 4, decretar de conformidad con la ley. Cuando la norma nos dice de conformidad con la ley, debemos entender que para que una asamblea departamental pueda adoptar o decretar un tributo, ese tributo ha tenido que haber sido previamente creado por el Congreso a través de una ley. A través de una ley. Tiene que tener un presupuesto legal, tiene que tener un fundamento legal. ¿Por qué? Porque el único que tiene en Colombia facultad para crear o establecer tributos es el Congreso de la República. Las asambleas departamentales, los consejos municipales y o distritales tienen una facultad derivada, no principal ni absoluta. Es una facultad derivada. ¿Derivada de qué? Derivada de la ley. Solamente estos pueden adoptar, por eso no se dice que ellos crean, sino que adoptan los tributos ya creados por el Congreso y los adoptan para los distintos entes departamentales o municipales y o distritales. Entonces, decretar de conformidad con la ley los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Por otro lado, el 313 de la misma Constitución Política nos dice, corresponde a los consejos, el numeral cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la ley, nuevamente, votar de conformidad con la Constitución y la ley, los tributos y los gastos locales. Entonces, nuevamente vemos aquí que la adopción de esos tributos por parte de los consejos municipales exige un presupuesto legal. Es decir, que ese tributo haya sido previamente creado por el Congreso de la República. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Volvamos entonces ahora a la diapositiva y sigamos viendo. Por otra parte, ya hemos entonces establecido quién tiene la facultad para crear los tributos. Pero ahora bien, una es la facultad que se tiene para crear los tributos y otra es la facultad que se tiene para administrar y recaudar los tributos. Si bien hemos dicho que la facultad para crear tributos está en cabeza del Congreso de la República y que los consejos municipales y asambleas departamentales tienen una facultad derivada y pueden adoptar los tributos ya creados, la facultad para administrar y recaudar los tributos está en cabeza de la rama ejecutiva de la administración. Entonces les había dicho anteriormente que los tributos pueden ser de orden nacional o pueden ser de orden territorial. Entiéndase departamental, municipal y o distrital. Entonces, si el tributo es de orden nacional, la facultad para administrar y recaudar ese tributo caerá en el gobierno nacional, que es la rama ejecutiva del poder público. Entonces, esa rama ejecutiva representada en el gobierno nacional recauda los tributos a través de un ente competente y que se ha dispuesto para ello, que se llama el Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La DIAN, entonces, es la encargada de administrar y recaudar esos tributos. Cuando hablamos de la facultad de administrar, es que tienen la disposición sobre los dineros que se recauden en virtud de esos tributos. Y tiene el deber también de cobrar esos tributos, de recaudar. Cuando hablamos de los entes departamentales, entiéndanse concretamente los departamentos, perdón, cuando hablamos de los entes territoriales, entiéndase concretamente los departamentos, los municipios o distritos, la facultad de administrar y recaudar los tributos recae sobre la administración departamental o distrital en cabeza de las respectivas secretarías de Hacienda Pública. Entonces, ya sea el departamento o gobernación a través de su Secretaría de Hacienda Pública y a su vez la Secretaría de Hacienda Pública tiene un departamento de rentas. A través de ese departamento de rentas, Secretaría de Hacienda Pública es la encargada de administrar y recaudar el tributo. Igual sucede en los municipios o distritos a través de la Secretaría de Hacienda Pública, oficina o dirección de rentas o de impuestos, es la encargada de administrar y recaudar los tributos. Entonces tenemos que la creación de los tributos está en cabeza del legislativo y la función de administrar y recaudar los tributos está en cabeza de la rama ejecutiva del poder público. Los tributos han sido creados para regir en el ámbito local. La decisión sobre su adopción o establecimiento en la respectiva jurisdicción corresponde a la respectiva entidad territorial. Decisión política que debe ser tomada mediante acto del Consejo. Ya hemos leído entonces los artículos 304 y los artículos 313, numeral 4 de la Carta Política, donde nos señalan las competencias derivadas que tienen tanto consejos municipales o distritales como asambleas departamentales para adoptar los tributos que previamente han sido creados por el Congreso. Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo tengamos claro y que sepamos que los consejos municipales y las asambleas no tienen facultades para crear tributos. Se han dado casos en que los consejos municipales, por ejemplo, aquí en Cartagena, hay un caso muy reciente, apenas del año pasado, el consejo mediante acuerdo distrital creó un tributo que se llamaba la sobretasa deportiva. Era un tributo que se aplicaba o recaía sobre todos los contratos que firmaran las personas con el distrito de Cartagena. Y entonces se le aplicaba una tarifa del 2% sobre el valor de dicho contrato. Entonces, si el contrato, por decir algo, tenía un valor de 1.000 millones de pesos, se le aplicaba el 2%. Entonces, el 2% vendría a ser más o menos 2 millones de pesos. Ese es el 2%. Entonces, ese era el tributo que debía pagar, 2 millones de pesos. Sin embargo, esa norma fue del Estatuto de Renta Distrital, fue demandada por nulidad y simple nulidad bajo el argumento que había violado el principio de reserva legal que dice que solamente la facultad para crear tributos está en el Congreso de la República. Y en efecto así, el juez contencioso administrativo en primera instancia señaló que se había violado el principio de reserva legal por cuanto no existía una ley que autorizara al Consejo a cobrar o a crear ese tributo. Cuando pasó a segunda instancia, el tribunal confirmó la sentencia ratificando que no había ninguna ley expedida por el Congreso de la República que autorizara al Consejo de Cartagena a la creación de ese tributo. Y como quiera que no había ley, entonces se había violentado el principio de reserva legal que está única y exclusivamente en cabeza del Congreso de la República y se declaró la nulidad de ese tributo. De tal manera que ya ese tributo no puede seguir cobrándose en el distrito de Cartagena.
Veamos qué dice entonces el artículo 287, numeral tercero. El artículo 287 dice: las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. El numeral 3 dice: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, fíjense que los entes territoriales tienen facultades para administrar los tributos. Y no solo para administrar los tributos, sino también tienen facultades para adoptar los tributos que ya hubiesen sido creados por el legislador. Bueno, sigamos. Sigamos. En cuanto a la facultad de administrar y recaudar un tributo, es otra función diferente a la creación de los impuestos, que corresponde a la tarea de cobrar y permitir que se materialice y ejecute lo establecido en la ley. Para arbitrar recursos propios del nivel territorial a cuyo efecto compete a la entidad respectiva, incorporar a su presupuesto la correspondiente renta, así como disponer la reglamentación pertinente a la regulación del procedimiento para, para el efecto recaudo. Un momento. Un segundo, señores, un segundo. Bueno, sigamos, sigamos. Entonces, habíamos explicado anteriormente cuando hablamos del régimen presupuestal y cuando examinamos el presupuesto, entre otras cosas, que examinamos el presupuesto del distrito de Cartagena, su estructuración y cómo está compuesto, vimos que como las rentas, todos los ingresos, incluyendo los ingresos tributarios, debían estar incluidos dentro del presupuesto. Y entonces esto es lo que debe hacer eh, la administración, la autoridad administrativa al momento de administrar los tributos. Esos tributos tienen que estar señalados de manera clara y precisa en el presupuesto del respectivo ente territorial. Entonces, hablemos ahora de la clasificación de los tributos.
Habíamos dicho en clases anteriores que el tributo o el término tributo es el término general o genérico que abarca tanto impuestos como tasas, contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales. Cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de tasas, cuando hablamos de estampillas, cuando hablamos de contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales, estamos hablando de la especie. Entonces, no es correcto decir de manera genérica, como algunas personas señalan, los impuestos, porque el impuesto no es sino una especie de un tributo o una clase de tributo. Lo correcto para referirse de manera general a los gravámenes es hablar de tributos. Entonces, ¿qué es el tributo o qué son los tributos? Conceptualmente, los tributos los podemos definir como prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. La característica más importante es su carácter obligatorio. Obligatorio. Entonces, los tributos no son algo facultativo, son obligatorios. Así lo señala la Constitución Política así lo señala la Constitución Política, que toda persona está obligada a contribuir con el gasto público. Toda persona está obligada a contribuir con el gasto público. En ese orden de ideas podemos decir que los tributos se pueden clasificar en impuestos, en tasas, en contribuciones fiscales y contribuciones parafiscales. ¿Qué son los impuestos? El impuesto es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley con carácter obligatorio para cubrir el gasto público, sin que exista para los obligados contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. Entonces, la característica principal y diferenciadora del impuesto es que cuando usted paga el impuesto, no existe para el obligado a pagar el impuesto una contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. En tanto que cuando hablamos de las tasas y de las contribuciones, allí sí hay una contraprestación o un beneficio especial directo o inmediato, como vamos a ver más adelante. En el impuesto no existe esa contraprestación, en el impuesto no existe ese beneficio especial directo o inmediato, porque el impuesto es lo que se recaude por concepto de impuesto, lo puede usar la administración libremente e invertirlo en lo que considere pertinente, ya sea en gastos de funcionamiento o en el presupuesto de gastos de inversión. Es, digamos que frente a los impuestos, como tal, la administración en principio tiene libertad de administrarlos y de distribuirlos libremente en el presupuesto y asignarlo a la partida presupuestal que considere pertinente. La característica de este gravamen es que el obligado no puede exigir contraprestación por la cancelación del tributo. El Estado es autónomo para determinar la inversión de los impuestos conforme a su política de distribución del gasto, acorde obviamente con el Plan Nacional de Desarrollo o si se trata Plan Nacional de Desarrollo si se trata de la nación, Plan Departamental o Municipal de Desarrollo si se trata de los entes territoriales. Subclasificación de los impuestos.
Ya dijimos entonces que los impuestos es un gravamen que se impone, gravamen monetario que se impone a las personas por el cual, que es obligatorio y por el cual las personas no reciben una contraprestación directa o inmediata. Entonces, esos impuestos tienen una subclasificación. Perdón, vamos a ver primero algunos impuestos que existen en Colombia antes de pasar a la subclasificación. No, sí, hablemos de la subclasificación. Lo primero que tenemos que hablar es que existen impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuáles son los impuestos directos? Los impuestos directos son aquellos que gravan directamente la propiedad o la fuente de riqueza. Repito, los impuestos directos son aquellos que gravan de manera directa la propiedad o las fuentes de riqueza. Y son, por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Por qué el impuesto a la renta o sobre la renta es un impuesto directo? Porque el impuesto de la renta lo que grava son los ingresos que percibe una persona por su actividad profesional o por su oficio o por desarrollar determinada actividad. Entonces, como esos ingresos se perciben en desarrollo de una actividad u oficio profesional, entonces esa es la fuente de ingresos y de riqueza de la persona. Al gravar esos ingresos con el impuesto sobre la renta, se está grabando la fuente de riqueza de esa persona. El impuesto predial es un impuesto que recae sobre los bienes inmuebles en determinada jurisdicción. Entonces, así por ejemplo, el impuesto predial, que es un impuesto del orden municipal o distrital, es decir, lo administran y lo recaudan las alcaldías, los entes territoriales denominados municipios o distritos. Este es un impuesto directo porque recae sobre la propiedad de un bien inmueble. Entonces, el impuesto de la renta recae sobre todos los bienes inmuebles que estén en la jurisdicción de determinado municipio o distrito. Y el obligado a pagarlo es el propietario o poseedor de dicho inmueble, que viene siendo el sujeto pasivo de ese tributo. El impuesto vehicular es un impuesto del orden departamental, es decir, lo recaudan los departamentos a través de las gobernaciones. Y es un impuesto directo porque grava la propiedad de los vehículos automotores. Y el obligado a pagarlo es el propietario o poseedor de dichos vehículos. Entonces, es un impuesto directo por cuanto grava la propiedad. El impuesto al patrimonio es un impuesto también directo porque grava el patrimonio como fuente de riqueza de las personas. El, el impuesto de industria y comercio también es un impuesto directo porque grava la actividad industrial y comercial de personas jurídicas y naturales que se dediquen al comercio o a alguna actividad industrial y comercial y que grava los ingresos que estas personas perciban en ejercicio de tal actividad. Entonces, grava en este caso la fuente de riqueza. La renta es un tributo, es un impuesto del orden nacional. El predial es un impuesto del orden territorial de los municipios o distritos. El impuesto vehicular es un impuesto del orden departamental. El impuesto al patrimonio es un impuesto nacional, es decir, lo recauda la DIAN. El impuesto de industria y comercio es un impuesto del orden distrital o municipal. Impuesto indirecto. ¿A qué se le llama un impuesto indirecto? El impuesto indirecto es el impuesto que grava el consumo. Su nombre se radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente,
sino que recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado o IVA. Entonces, ejemplos de impuestos indirectos tenemos el más importante de ellos, que es el impuesto al valor agregado, que conocemos como el IVA, y es un impuesto que recae sobre un producto o sobre varios productos. De tal manera que si usted, por ejemplo, va a adquirir un celular, un equipo celular, ¿verdad? En Colombia, si el equipo celular pasa de X precio, hay algunos que están exentos, si mal no recuerdo, aquellos que están por debajo de 800.000 pesos no tienen IVA, pero aquellos que tienen un precio superior a 800.000 pesos, 1 millón, 2 millones de pesos, esos sí están grabados con IVA. Entonces se le suma a ese precio el valor agregado. Por eso es que se llama impuesto al valor agregado. Entonces se le agrega el valor en un 19%, entonces tendríamos que, si el equipo celular tiene un valor de 2 millones de pesos, entonces el IVA sería un promedio de 190.000 pesos. Entonces ya el precio IVA incluido sería 2.190.000 pesos. Entonces es un impuesto indirecto porque no grava directamente la propiedad ni grava la fuente de riqueza, sino que grava el consumo y recae sobre un producto o sobre una mercancía. El impuesto al consumo de cigarrillos y licores. El impuesto al consumo de cigarrillos y licores es un impuesto también que recae sobre los productos denominados licores y denominados cigarrillos y que incrementa el valor. En estos productos el impuesto es bastante alto porque la política es tributaria, tiene por objeto desestimular el consumo de estos productos por cuanto son nocivos para la salud. Entonces, así, por ejemplo, una botella de ron normalmente es posible que cueste 5.000 o 7.000 pesos, pero con el impuesto toque pagarla a 12.000 o 13.000 pesos. ¿Por qué? Porque el impuesto es bastante alto, precisamente para tratar de desestimular el consumo. Impuesto de cervezas y sifones es otro impuesto que recae sobre un producto y es un impuesto indirecto. El impuesto IVA es un impuesto de orden nacional, lo recauda la DIAN. El impuesto al consumo de cigarrillos y licores es un impuesto del orden departamental. El impuesto de cervezas y sifones es un impuesto del orden departamental también, lo recaudan los departamentos a través de las gobernaciones y secretarías de Hacienda. Y el impuesto nacional del consumo es un impuesto, como su nombre lo indica, impuesto nacional. Es un impuesto de orden nacional y es el impuesto que recae sobre alimentos y bebidas. Cuando usted va a un restaurante y usted pide unos platos, pide bebidas, cuando llega la factura, usted en la factura va a ver que le están cobrando o le están facturando el impuesto al consumo, que es el 8% sobre el valor de la factura. Entonces, sí, por ejemplo, su cuenta dio 100.000 pesos, a eso hay que agregarle el 8%, que vendrían siendo 8.000 pesos, y la factura en total, incluido impuesto nacional del consumo, serían 108.000 pesos. Hay otras clasificaciones, ya lo vimos entonces, los impuestos directos e indirectos. También hay otra clasificación que se llama los impuestos reales. Y los impuestos reales son aquellos que recaen sobre la actividad económica de manera impersonal. Esta es otra subclasificación. Esta es una subclasificación de los impuestos, porque la clasificación general y más conocida es la de impuestos directos e indirectos. Entonces acá tenemos una subclasificación, ¿verdad? Entonces tenemos los impuestos reales, que son aquellos que recaen sobre la actividad económica de manera impersonal. Los impuestos personales son aquellos que recaen sobre la capacidad económica de las personas de manera independiente.
Los impuestos instantáneos son aquellos que se causan cuando se realiza la actividad económica que lo grava. Un ejemplo de un impuesto instantáneo es el impuesto al valor agregado, el IVA. Una vez usted adquiere un producto grabado, enseguida se causa el impuesto. Eh, el gravamen al movimiento financiero, el famoso 4 por mil, que se llama el gravamen al movimiento financiero. Ese impuesto es un impuesto que también se causa instantáneamente. Una vez usted realiza una transacción económica, un retiro, una transferencia, inmediatamente le descuentan el 4 por mil, se causa instantáneamente. Y los impuestos de periodo son aquellos que se van generando, pero su pago se efectúa en el término determinado. Es decir, no son de ejecución instantánea, sino un término determinado. Por ejemplo, el impuesto vehicular, que se causa el 1 de enero de cada año, el impuesto sobre el impuesto predial, que también se causa el 1 de enero de cada año, el impuesto sobre la renta, que se tiene que pagar entre agosto y octubre de todos los años, el de industria y comercio, que normalmente, según los calendarios de cada alcaldía, secretaría de Hacienda, normalmente se paga en abril de cada año, etcétera. Son impuestos de periodo. Pero también el impuesto de industria y comercio se puede presentar una declaración bimestral, es decir, cada 2 meses. Bueno, ya hablamos de los impuestos, de su clasificación general y de su subclasificación. Hablamos entonces ahora de las tasas. ¿Qué son las tasas? Se define como la prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no puede tener un destino ajeno al servicio que se ha de prestar, mientras que en el impuesto hay ausencia de contraprestación para quien realiza el pago. En la tasa se espera obtener una retribución compensada en el servicio público que se ha de beneficiar a quien cancela este gravamen. Entonces, la tasa es un gravamen que se causa por la prestación de ciertos servicios públicos. Ojo, es un gravamen que se causa en la medida en que el sujeto pasivo utilice ciertos servicios públicos. Si no los utiliza, no se causa la prestación o la tasa, que es este tipo de tributo. Entonces, la diferencia que existe entre la tasa y el impuesto es que en el impuesto no existe contraprestación alguna o beneficio directo o indirecto por el pago de ese tributo. En tanto que cuando hablamos de tasa, nosotros esperamos una contraprestación o contribución que se debe ver reflejada en el servicio público que se nos presta. Y además, otra diferencia importante es que lo que se recaude por concepto de esa tasa no puede tener una destinación diferente a la prestación del servicio público a la cual ha sido asignada esa tasa. Entonces, dentro de las tasas tenemos, por ejemplo, la tasa aeroportuaria. ¿Cuándo paga usted esa tasa? Cuando usted va a hacer uso del aeropuerto. ¿Y cuándo va a hacer usted uso del aeropuerto? Cuando usted compra un tiquete aéreo. Los aeropuertos son bienes de uso público y se sostienen a través del pago de esta contribución, de esta tasa, de este gravamen, entre otras. Entonces, fíjese que cuando usted compra un tiquete, dentro del tiquete y el valor que le cobra un tiquete aéreo, le dicen tasa aeroportuaria. Tasa aeroportuaria. Y ahí usted paga un valor por el hecho de ir al aeropuerto, y en el aeropuerto usted encuentra aire acondicionado, usted encuentra unas sillas donde sentarse, usted encuentra unas pantallas donde puede ver el itinerario de vuelo, usted encuentra una sala de espera, usted encuentra unos baños. Todo esto es el beneficio directo que usted recibe por pagar esa tasa, y se ve reflejada en la calidad del servicio que se le presta. Entonces usted va al aeropuerto y te encuentra unos baños limpios, unos baños en buen estado, un buen aire acondicionado, una buena sala de espera, donde usted puede esperar su vuelo,
Si usted quiere ver si su vuelo está a tiempo, está retrasado o se adelantó, usted tiene unas pantallas donde usted puede acercarse y ver su itinerario de vuelo, a qué hora aterrizó el vuelo, a qué hora llega, a qué hora se abre la puerta, en qué puerta tiene que abordar, etcétera. Entonces, todo lo que se recaude por concepto de esa tasa va a la prestación de ese servicio aeroportuario. Tenemos la tasa de peajes, que es la manera en que se contribuye para la construcción de carreteras cuando se hace por concesión, y tiene que haber una contraprestación a los privados que invirtieron su capital en la construcción de esas vías. La tasa por derechos de matrículas en universidades públicas es otras tasas que tienen el nombre de estampillas. Las estampillas son también una especie de tributo del género de las tasas. Entonces, por ejemplo, aquí en el departamento de Bolívar y en el distrito de Cartagena usted encontrará la estampilla Pro Universidad de Cartagena. También encontrará la estampilla Pro Desarrollo, la estampilla Pro Cultura, la estampilla Pro Hospital Universitario. Las estampillas son especies de tasas, son del mismo género de las tasas, y que lo que se recaude por concepto de esas estampillas tiene que ir destinado a financiar, si es por ejemplo la estampilla Pro Universidad de Cartagena, van dirigidos a financiar la Universidad de Cartagena. Por ejemplo, la sede que se construyó en la Universidad de Cartagena, que construyó la Universidad de Cartagena en el Carmen de Bolívar, que es una sede medianamente que es de un tamaño mediano y que además está en muy buenas condiciones, muy agradable, fue construida con dinero 100% de la estampilla Pro Universidad de Cartagena. El hospital universitario también está financiado con una estampilla que se llama Pro Hospital Universitario del Caribe. También tenemos la tasa de correo estatal, que es el correo público, 472. Entonces tenemos servicios de mensajería especializada del orden privado. En el orden privado encontramos a Servientrega, encontramos a Envía, pero también, digamos, el Estado tiene una empresa de correo que se llama 472. Esa empresa de correo, cuando usted va allá a poner un envío o a enviar documentos o paquetes, lo que sea, le cobran una tasa. Sin embargo, a pesar de que le cobran la tasa, el servicio por esa empresa de mensajería es un poco más económico que las privadas como Envía o Servientrega. La sentencia C-465 de 1993, expedida por la Corte Constitucional, define y señala lo siguiente. Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso que el particular decida utilizar el servicio. Aquí está la definición que da la Corte Constitucional de el tributo denominado tasa. Entonces está definiendo aquí esta sentencia qué son las tasas. Entonces, desde el punto de vista jurisprudencial, las tasas son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar los servicios públicos. Decida utilizar los servicios públicos. Un momento. Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público. Entonces, es eso lo que es de la tasa. Tratar de recuperar total o parcialmente los costos que genera la prestación del servicio público. Claro que si usted va al aeropuerto, si usted encuentra una silla, si usted encuentra unos baños aseados, si usted encuentra ahí unas pantallas, si usted encuentra una sala de espera, si usted encuentra un personal haciendo aseo constantemente, si usted encuentra personas que le van a ayudar en la seguridad, personas que le van a ayudar a organizarse, personas que le van a ayudar
con su itinerario de vuelo, todo eso tiene un costo. El Estado está pagando por todo eso. El Estado está pagando por cada computadora que hay ahí, está pagando por cada pantalla que hay ahí, por cada silla que hay ahí, por los residuos de servicios públicos, por tener aire acondicionado en debida forma, por tener salas de espera, por mantener la infraestructura eh, en buen estado. Todo eso cuesta. Entonces, ¿cómo se financia eso? A través de la tasa aeroportuaria. Entonces, es una manera de que el Estado tiene de recuperar el gasto o los dineros que invierte para mantener la prestación de ese servicio, para mantener el aeropuerto en óptimas condiciones. Entonces, fíjese que a través del pago de las tasas lo que se hace es que se autofinancia el servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. ¿Qué son las contribuciones fiscales? Ya hablamos de las tasas, ya hablamos de los impuestos, hablemos ahora de las contribuciones fiscales. ¿Qué es una contribución fiscal? Una contribución fiscal es la carga cuya obligación tiene beneficios derivados de la realización de obras públicas y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Entonces, a diferencia de la tasa, aquí la contribución, si bien ofrece también un beneficio directo para quien lo paga, está dirigido a una obra pública, no a un servicio público, sino a una obra pública. En las tasas hablamos de prestación de servicios públicos. En las contribuciones hablamos de la realización de obras públicas. Entonces, cuando hablamos de contribución, ¿quiénes deben pagar contribución? Serán sujetos o estarán obligados a pagar contribución aquellas personas que se beneficien directamente de una obra pública. Por ejemplo, por ejemplo, las personas que viven en una carretera que no está pavimentada y van a pavimentar la carretera. Esas personas deben contribuir a ese gasto porque se van a beneficiar directamente con la pavimentación de esa vía. Y se van a beneficiar en el sentido de que sus bienes inmuebles, sus casas, están ubicados sobre esa vía y al pavimentarse la vía, ellos no solamente se van a beneficiar con tener una mejor movilidad y un mejor acceso a sus viviendas, sino que también sus viviendas se van a valorizar económicamente. Entonces, en razón de eso, la contribución lo que pretende es que ellos de alguna manera también aporten a esa obra pública por cuanto ellos se van a beneficiar de esa obra pública. Hace unos años en Boca Grande se cobró una valorización y una contribución fiscal por valorización, porque se metió el alcantarillado nuevo en todo Boca Grande. Entonces, ¿quiénes se benefician con un nuevo alcantarillado? Pues todos los habitantes. Entonces, esa es una obra sumamente costosa y se pidió una contribución a todos los propietarios y residentes que tuvieran propiedad en Boca Grande para que ayudaran o contribuyeran con el gasto de esta obra pública. Entonces, la contribución es un tributo cuyo pago genera una contraprestación indirecta para el contribuyente. Es el cobro de un beneficio del Estado que recibe indirectamente quien lo paga, pero que es el mismo Estado quien lo recauda. Las valorizaciones municipales y departamentales son un ejemplo de este tributo. Ya les había puesto un ejemplo de la contribución por valorización que se cobró en Boca Grande hace unos años. Ellas se pagan por un incremento en el valor de los inmuebles debido a obras de interés público que se supone lo valorizan. Por eso se llama contribución por valorización. Y era el ejemplo que les ponía. Si a usted le pavimentan la vía donde está ubicado su inmueble, se supone que esa pavimentación a usted le genera una valorización de su propiedad. Y en razón de ese beneficio, usted debe contribuir
también con el presupuesto de ejecución de esa obra pública. Contribuciones parafiscales. Son erogaciones excepcionales, obligatorias y específicas en que incurren los contribuyentes públicos, mixtos y privados para asegurar el financiamiento de entidades de manera autónoma. Los recursos que se generan en su recaudo no ingresan al arca común del Estado, de su destinación es sectorial y se revierte en beneficio del sector. Ejemplos de contribuciones parafiscales son las diversas cuotas de fomento existentes, las contribuciones que se pagan a los fondos de estabilización de precios y los aportes a la seguridad social. Entonces, fíjense, los aportes a la seguridad social son contribuciones parafiscales. ¿Cuáles son los aportes a la seguridad social? Pensión, salud, pensión, ARL. Esos son los aportes a la seguridad social. Entonces, esos aportes a la seguridad social, ¿verdad? También se hacen unos aportes al ICBF. Esos aportes a la seguridad social son parafiscales y son tenidos como una especie de tributo. Cada vez que a un empleado le pagan un salario, le descuentan un porcentaje de seguridad social que va destinado a las entidades que administran esos fondos. Entonces, la salud va destinada a las GPS, que son las entidades promotoras de salud. El dinero que se cuenta por pensión va al fondo de pensiones donde esté afiliado el trabajador. Pueden ser fondos privados o pueden ser fondos públicos. Y la ARL va a la administradora de riesgos laborales a la que esté afiliado el trabajador. Y también va a un rubro para financiar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Esos son tenidos como un gravamen. Es obligatorio pagarlos. Seas tú empleado o seas independiente, tienes que cotizar y estás obligado a cotizar en seguridad social. Bueno, creo que por hoy podemos dejar hasta allí y en la próxima sesión hablaremos de los elementos del tributo. Brailer, ¿alguna pregunta hasta allí? Nada, profe, todo claro, solo que yo tenía una duda, pero ya usted la explicó, bueno, el año pasado yo di una clase bueno, esta clase no, sino di un tema que tenía que ver con esto y que no lo